charlando con un amigo en común, Fernando Silva, Ujú. hablando de estos temas. Yo planteaba de que el fenómeno ovni, con toda su complejidad, este gran universo que es el fenómeno ovni, con toda su complejidad, en realidad forma parte de un universo mucho mayor, que los fenómenos paranormales, los fantasmas que hablamos recién, en realidad forman parte de lo mismo. Todavía no encontré esa unión, todavía no pude unir todo, pero yo creo que todo forma parte de lo mismo. Entonces Fernando me decía, me comparaba, ¿no? Como así como en la ciencia se busca la unificación, la teoría de la unificación, digamos, unificar Ujú. todas las energías en una misma teoría. Sí, sí. Yo creo que hay que buscar la unificación, hacer algo similar dentro de estos temas y buscar esa unificación, ¿no? El fenómeno ovni, los fenómenos paranormales, los fantasmas, muchos mitos y leyendas que están ahí dando vuelta, tratar de unificarlos todos, creo que forman parte todos del mismo universo. Y Cierto. yo creo que detrás de ese universo, pasando esa frontera, pasando ese límite, hay lo que yo llamo una inteligencia, que no sé cuál es su naturaleza, no sé cuál es su origen, no sé cuál es su propósito, pero detrás de todo esto, de este macro universo que componen todo el fenómeno ovni y todos los demás fenómenos que hablábamos recién, detrás de todo esto hay una inteligencia, hay algo más, y esa inteligencia es la que de alguna forma genera, controla todos estos fenómenos que nosotros los encasillamos con diferentes nombres. Ujú. Y mi búsqueda personal, porque en el fondo todo esto es una búsqueda personal, es llegar a esa inteligencia que está detrás de todo esto. Está claro que seguramente es una búsqueda utópica, idealista, pero y que seguramente me voy a morir y jamás voy a encontrar esa inteligencia. Pero más allá de llegar o no a esa inteligencia, es interesante recorrer el camino. Totalmente de Así acuerdo. que, Sí, sí. así que bueno, lo que está detrás, lo que está más allá de la frontera del fenómeno ovni, como decías al principio de la charla, en mi opinión, es esta inteligencia, que yo la llamo inteligencia, pero cada uno que le ponga el nombre que quiera, y que está detrás de muchísimos temas, detrás de muchas cosas, y creo que no podemos llegar a imaginar hasta dónde llega. Efectivamente. Supongo que la falta de conocimiento, de información, hasta llegar a ese límite que tú has explicado muy bien, que buscas quizás de una manera utópica, que yo me uno a eso. Y que, por supuesto, lo importante es estar en el camino. Dar, aunque sean 2, 3 pasos, da igual, pero estar en el camino, ¿no? Ya la meta pasa a ser un tema secundario. Pero, pero efectivamente, ahí también nos encontraríamos que quizás esa distancia que aún nos separa de ese límite hace o tiene como consecuencia que muchas veces fenómenos dentro de esto que llamamos fenómeno ovni, pues nos parezcan, según nuestra mente actual, ¿no? Pues realmente situaciones absurdas. Pero claro, supongo que es que nosotros lo miramos con ojos humanos, con la comprensión humana que tenemos hoy y que, claro, tratamos de encajarlo en nuestro punto de vista racional, que probablemente no tenga nada que ver, ¿no? Y ahí es donde encontramos estas aparentes historias absurdas, ¿verdad? Sí, está claro que para nuestro limitado conocimiento, las actitudes del fenómeno ovni muchas veces son absurdas. Eh, Porque la clásica, ¿no? ¿Por qué unos seres que supuestamente están súper avanzados, más evolucionados, van a venir a matar una vaca, digamos, ¿no? Y a sacar pedazos de vaca. Eh, o por qué unos seres que vienen supuestamente de otras estrellas, otras galaxias, van a recorrer todo el universo para bajar al medio del campo, en medio de la nada, Claro. recoger muestra de tierra. Eh, hay- Como no conocemos la naturaleza de lo que está detrás del fenómeno ovni, y por lo tanto no conocemos sus intenciones o sus propósitos, no conocemos nada, solamente podemos jugar a partir de los pocos elementos que vemos en nuestro limitado mundo. Es muy difícil encontrarle lógica a muchas de las cosas que vemos. Claro.
Eh, Como también puedo decir qué lógica tiene ir hasta la Luna para clavar una bandera de Estados Unidos en la Luna, digamos. O sea, para alguien que viva en la Luna, un lunático, digamos, ve bajar una nave espacial y lo único que hicieron es poner una banderita y se fueron. O sea, Ujú. venirse desde tan lejos para clavar poner una bandera o recoger unas muestras llevarse unas piedritas, puede parecer hasta ilógico para alguien de la Luna. Lo mismo, ese paralelismo con muchas cosas del fenómeno ovni. Pero bueno, está claro que paralelamente a todo esto, el ser humano va evolucionando, los conocimientos científicos se van ampliando y seguramente muchas de las cosas que hoy vemos como inexplicables, como absurdas, como ilógicas, seguramente dentro de 100, 1000 o miles de años van a tener alguna explicación mucho más lógicas y hasta mucho más racional, digamos, ¿no? Claro. Esos seres que nosotros llamamos fantasmas, digamos, que atraviesan paredes, que para nosotros es algo de otra dimensión o de otra que no tiene una explicación lógica, quizás con el conocimiento científico de dentro de 10.000 años, al mismo hombre pueda atravesar paredes, pueda hacer muchas de las cosas que hace hoy el fenómeno ovni. Eh, Efectivamente. pero yo creo que igual, dentro de 10.000 años, se van a explicar muchas cosas, pero seguramente van a aparecer cosas nuevas. O sea, siempre vamos a estar, el fenómeno ovni siempre va a estar un paso adelante de nosotros, seguramente, como siempre lo ha Sí, estado. sí, sí. Eh, es todo un universo nosotros conocemos el universo que conocemos, el universo de las estrellas, las galaxias, el universo que conocemos, pero también hay un universo paralelo, que es todo este universo donde está metido el fenómeno ovni. Estamos cohabitando con ese universo paralelo. Y que es un universo tan complejo y tan grande como el universo físico que conocemos. Y yo creo que, como te decía, hay una inteligencia detrás, hay algo detrás de ese universo al cual queremos llegar. Mm. Eh, la intención en lo personal de esta tertulia, y es la intención que yo tuve en la charla hace poco, cuando te comentaba recién que hace unos días de una charla en Capilla del Monte, al pie Ajá, del Cerro sí, sí. Uritorco, y la intención de la charla no era tanto digamos, mostrar, llenar de casos a la gente que iba, sino tratar de abrirle la mente y darle a entender que el fenómeno ovni es mucho más que un plato volador, que una luz en el cielo. Es mucho más complejo. Tratar que abran la mente en ese sentido. Y que cuando algún conocido, algún pariente les relata algo, algún amigo les relata alguna experiencia absurda y lógica, que tengan esa mente abierta de escucharlos, de comprenderlos, de acompañarlos, de entenderlos. Eh, Porque a mucha gente le pasa cosas, les pasan experiencias, tienen experiencia, desde ver una simple luz o experiencias mucho más cercanas con seres o experiencias mucho más absurdas, como bien decía, y que después no pueden contárselas a nadie, porque se las cuenta un amigo o un familiar y se le ríen, no les creen, se le burlan. Y el problema es ese, que cuando uno se acerca a la frontera, cuando uno vive experiencias cercanas a la frontera del fenómeno ovni, las experiencias son ilógicas, son absurdas, y la gente no le creen, se burlan. Ujú. Entonces la idea de la charla era que la gente abra la mente a estas experiencias. Y en realidad esa charla fue muy cortita, fue de media hora, contrario a lo que yo hacía normalmente. Esta vez decidí hacer una charla muy cortita de media hora, y después estuvimos 1 hora y media, o sea, todo duró 2 horas, pero la charla solamente de media hora. Y después la hora y media después fue charlar con la gente. Y la gente de a poco se fue abriendo, fue contando experiencias propias, fue contando experiencias de terceros. Yo también conté alguna experiencia propia o experiencias de gente muy conocida, que las compartí con ellos. Y hubo esa ida y vuelta donde la gente se empezó a abrir y empezó a abrir su mente a descubrir que esto es algo más allá que la luz que pasa por el cielo. Eh, Porque, y esto lo comento para la gente que esté viendo este video, que investigadores o difusores del tema, que tengan en cuenta que cuando uno da una conferencia, la gente que va a la conferencia muchas veces no va a la conferencia para escucharlo a uno, porque por ahí ni le interesa quién es uno o qué es lo que va a decir.
va a las conferencias para posteriormente contar su experiencia, porque sabe que en ese ámbito puede contar una experiencia personal que no la puede contar en otro ámbito. Claro. Entonces, la gente que difunde el tema, cuando dé una conferencia, que está bien que dé su conferencia, pero que también dedique parte del tiempo a interactuar con la gente, a hablar con la gente y que la gente cuente su experiencia, que comparta su experiencia en ese ámbito donde puede ser escuchado. Esto me da pie a un pequeño comentario y ahora ya me dirijo a quienes estáis viendo este vídeo. Eh, Esta es la gran diferencia y por eso en fin, el invitarle a esta charla, porque Carlos Alberto nos podría estar horas, pero cuando digo horas son muchísimas horas relatando casos de ovnis, avistamientos, aterrizajes, en fin, todo tipo de casos detallados, investigados por él. Podríamos estar horas y horas y horas. Pero fijaros, alguien como él está ahora en ese punto tan interesante para mí, tan importante, y por eso de ahí su grandeza como estudioso y como investigador, que lo que nos hace es intentar reflexionar, que es lo que hace él también, ¿no? Reflexionar, plantearnos la posibilidad de aceptar de entrada, ¿por qué no? Cualquier teoría, porque desconocemos prácticamente todo, ¿no? Pero en definitiva es eso, ¿no? Tratar de abrir la mente para que quizás entre todos algún día pues podamos acercarnos a esa frontera y llegar a comprender algo, ¿no? Creo que es hora de empezar a unir una serie de fenómenos también que aparentemente quizás no tengan nada que ver con el fenómeno ovni, pero si vamos juntando estas piezas de este puzzle poco a poco, quizás podríamos llegar a entenderlo. Esta labor como decía, ¿no? De intentar de ayudarnos a todos, a mí el primero, a reflexionar, a pensar, a no tener el prejuicio de emitir una opinión sin tener ni siquiera quizás la información adecuada, para mí es uno de los valores más importantes que Carlos Alberto Yurchuk hoy en día le diferencia de muchas otras personas también pues dedicadas a este tema, ¿no? Y me da pie esto a que, bueno, primero decirle que me da mucha envidia que él haya estado ahí en el CIO con Luzmari López y al lado del Cerro Uritorco, yo no, pero bueno, eso ya es una cuestión personal, Carlos. Pero me da pie también a preguntarte por ese canal que tienes, un canal que se llama Demonios. Insisto, os dejaré la descripción porque es más que recomendable que paséis por allí, pero me gustaría saber un poco cómo te decidiste a abrir este canal de YouTube y empezar a divulgar también por ahí. Bueno, siempre hace rato que tenía ganas de... A mí particularmente me gusta la difusión del tema. Yo siempre digo que la investigación o el estudio del tema OVNI, o la omnilogía, mejor dicho, se tiene que apoyar en tres patas, en tres pies. Una es la investigación, propiamente dicha, la investigación de campo. Otra es la investigación o el estudio, o la investigación de escritorio o el estudio del tema OVNI. O sea, la investigación de campo, el estudio, el análisis. Y la tercera pata es la difusión, que para mí es tan importante como las otras dos. Las tres son importantes, las tres son necesarias, las tres tienen que interactuar entre sí. Particularmente a mí me gusta mucho la difusión del tema OVNI. Por supuesto que hay gente que por sus cualidades personales, por ahí se especializa más en una o en otras facetas de este estudio, pero a mí particularmente me gusta la difusión. Y bueno, como parte de la difusión, hace rato que quería abrir un canal. Hasta hace unos meses tuve un par de años sabáticos con respecto al tema, casi obligadamente, por cuestiones personales, de trabajo, no pude dedicarle tiempo al tema, pero también me sirvió para estar un poco alejado de todo el mundillo ufológico, estar alejado, estar alejado de toda la vorágine de la unilogía, y para reflexionar, digamos, también, ¿no? Entonces, y para cargar baterías. Y bueno, ahora cuando volví, me gustó la idea de YouTube, me parece un medio de difusión, a mí en lo personal me agrada mucho. Y bueno, fue así que decidí abrir este canal llamado Demonios, que el título de Demonios es por un libro de Carl Sagan, que se llama El mundo y sus demonios.
donde en ese libro Carl Sagan hablaba de los demonios de este mundo, refiriéndose a las pseudociencias, a los, y dentro de estas pseudociencias, particularmente hablaba de la omnilogía. Entonces, un poco irónicamente, me tomo de ese título del libro y por eso le puse el nombre al canal. Y en Demonios es un canal de ovnis, un canal de YouTube de ovnis, donde no van a encontrar videos de ovnis. Lo que menos hay es video de ovnis, o sea, si alguien espera ir a buscar videos de las lucecitas que se ven o de un objeto volando, no hay videos de ovnis. Y si hay algún que otro fragmento de video de ovnis, es dentro de un contexto de un video de otro tema, o sea, está más para acompañar ese video en sí que por ser el centro, digamos, ¿no? Es un canal donde más hay muchas tertulias, donde se habla mucho con los investigadores, con la gente, donde también hay muchos casos concretos. Y bueno, dentro de ese canal también hay una sección que son editoriales, donde también hay reflexiones de parte mía sobre diferentes temas o diferentes facetas de la omnilogía. Y bueno, también ahora justo antes de que hagamos esta tertulia, estaba terminando de editar un pequeño video donde muestro algunas cosas que hicimos ahí en el CIO, en Capilla del Monte, del viaje de la Capilla del Monte. Y como te decía, en Capilla estuve con nuestra querida Luz Mari López, que es una persona que está dirigiendo el CIO actualmente, y está haciendo mucho por la difusión del tema OVNI. Y la gente, los turistas se acercan y van a este lugar y es constante, ¿no? La visita de los turistas a este lugar, lo cual demuestra el interés de la gente común y corriente por el tema OVNI. Muchos turistas se acercan al lugar no solamente para intentar ver luces o con la esperanza de ver alguna luz perdida, sino que también se acercan al CIO para saber más sobre el tema. Y Luz también le da una visión más amplia del tema OVNI, dando a entender que el OVNI no solamente es la luz que pueden llegar a ver en el Cerro Uritorco, sino que es mucho más allá. Y eso también está bueno, ¿no? Dentro de la difusión, difundir ayudando a abrir la mente a la gente, a que piense, a que vea que el tema es mucho más amplio. Y así como hace falta, como son necesarios los difusores del tema, los investigadores del tema y los estudiosos del tema, yo siempre digo también que hace falta gente que piense, grandes pensadores del tema. Sería bueno que aparezcan algunas personas que tengan esa visión más amplia del tema y que piensen, y que tal vez puedan proponer nuevas hipótesis para ayudar a entender este universo que es el fenómeno OVNI. Volviendo a mi canal, la dirección es youtube.com/demonios, youtube.com/demonios. Bueno, ahí van a encontrar videos, ya tengo más de 80 videos subidos, muchos son videos cortos, que sean fáciles de ver, y es bastante amplio el abanico, pero reitero, no esperen ir al canal con la esperanza de ver videos de luces u objetos en el cielo. Lo que menos van a encontrar son videos de ese tipo. Y lo que más vais a encontrar son precisamente, en fin, conceptos para poder reflexionar, para poder, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Para poder abrir la mente, que al fin y al cabo es lo más importante. Es un canal que, insisto e insistiré, porque así lo creo que es muy, muy importante. Para todos los buenos amantes del mundo, ya no únicamente de la ufología, de la omnilogía, sino de todo aquello que no conocemos. Porque siempre he pensado que uno tiene que intentar contrastar todo aquello que crees y además hacerlo periódicamente. Esto lo he explicado más de una vez, yo al menos lo hago. ¿Por qué? Porque las verdades, tus verdades actuales de hoy en día, quizás dentro de un tiempo, cuando las contrastes con tu nueva manera de pensar en función a todo lo que has ido aprendiendo en el camino o todo lo que te han enseñado, quizás esas verdades actuales ya no sean, se modifican, porque es mucho, mucho, mucho lo que ignoramos. Por eso es muy importante
poder hablar con personas como Carlos y ir a su canal, por supuesto, porque, como él bien dice, no vais a encontrar grandes y espectaculares y sensacionales ovnis en fin, de extraterrestres y raros. No, hay otros canales para eso. Pero sí, mucha información que, insisto, a los que de verdad estáis interesados en ese camino del conocimiento, os va a ayudar mucho, como a mí también pues me ha ayudado, ¿no? Yo, Carlos, fíjate que hablando contigo me han venido a la mente unas cuantas cosas. Has mencionado esa, ¿cómo diríamos? Inteligencia. Eso, vamos a ponerle el nombre que queramos que puede haber detrás de esa frontera. Pero también has dicho algo que es muy interesante, ¿no? Y es que el fenómeno siempre va un paso por delante de nosotros. Si uno de estos dos conceptos, de alguna manera piensas, bueno, no deja de ser, explicado a nuestra manera, como esa zanahoria, esa imagen típica, esa zanahoria que se le pone pues al caballo delante para que siga caminando. Quiero decir, también a veces uno piensa que todo este fenómeno, con todo lo que se le puede agregar, no deja de ser sino algo, una especie de condicionante para el ser humano, ¿no? Una especie de gran interrogante, como un koan, ¿no? Que tiene que descifrar suponemos que para avanzar. Y ahí entraría uno, según mi punto de vista, uno de los aspectos más intangibles y más interesantes para mí, como sería el mundo del contactado. Pero como sabemos que en YouTube, pues, en fin, es bueno no alargarse demasiado y mi intención principal era que pudierais conocer a Carlos Alberto y sobre todo que visitéis su canal. Yo, Carlos, ya desde aquí te propongo que algún día toquemos ese tema que tú dominas muy bien, conoces muy bien, además del tema del contactado. Yo prefiero llamar al contactado que no el contactismo, pero bueno, un poco todo eso y seguir profundizando en estas reflexiones tan interesantes, ¿no? De ese punto cercano a la frontera al menos. Y sí, esto ya, si te parece bien, ya lo haríamos en el podcast, hablando tranquilamente y me encantaría poder hacerlo contigo. Sí, estaría, como te decía antes, cualquier elemento de este universo del fenómeno OVNI que tú tomes da pie a largas charlas, a largos debates y demás. Y bueno, como bien dice, el contactado es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el contactado es seguramente uno de los elementos más cercanos a esa frontera, a ese límite del fenómeno OVNI. Por eso es interesante. Por suerte tuve la oportunidad de conocer mucha gente y mucha gente amiga que no se autodenomina contactada, pero yo puedo asegurar que tiene contactos o comunicación con el fenómeno OVNI. Es interesante analizar sus mensajes, bueno, da pie para hablar mucho, así que me gusta la propuesta y obviamente la acepto para desarrollar. Y una última reflexión antes de ir cerrando. Yo creo que, como te decía hoy, no sé si voy a llegar a esa meta que es encontrarme con esa inteligencia que está detrás del fenómeno OVNI, pero te decía que lo importante es el camino. Recorrer el camino. Y yo creo que el fenómeno OVNI es una forma de estimular a muchas personas, a abrir la mente. Y como consecuencia de esto, a mejorarnos, a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestro espíritu, nuestros conocimientos. O sea, el fenómeno OVNI es un estímulo. Creo que esa inteligencia de alguna forma nos está estimulando a los seres humanos a que seamos mejores. Nos estimula a través del misterio, a través del ovni, a través de fenómenos extraños. Nos estimula a investigar, a averiguar más, a pensar. Y, o sea, el fenómeno como un gran estímulo me parece que es algo muy positivo para el ser humano. Y aún inclusive para la gente que es escéptica con respecto al tema, ¿no? Porque aún siendo escéptico, te obliga a investigar, a estudiar, a ir a profundizar. Entonces, como conclusión te diría, el fenómeno OVNI es un gran estimulante para el desarrollo intelectual, espiritual
mental del ser humano. Fantástico. Pues mira, voy a aprovechar estas últimas palabras tuyas para que sean el inicio de esta próxima charla tranquila que vamos a hacer, ya sabes, allí en mi castillo, en el podcast, porque creo que este es el inicio de un punto de vista dentro de este fenómeno ovni que nos puede llevar a reflexiones interesantes, o al menos intentarlo. Y sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Básicamente, yo lo resumiría en que nos ayuda a abrir la mente, porque te enfrentas a algo que es desconocido y que está ahí. Y que, bueno, es muy fácil simplemente decir, pues sí, yo creo o yo no creo. Yo no creo que sea eso, ¿no? No se trata, como dice Joaquín Amenza, él no cree en los ovnis, porque él los ha visto, por lo tanto no necesita creer, no necesita la fe, tiene la certeza, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar un poco estas últimas palabras tuyas para, en el momento que a ti te parezca, podamos tener una charla con más profundidad y, no sé, a ver dónde nos lleva este camino. Perfecto, perfecto, sí. Me gusta la idea y me gusta la idea de reencontrarnos en el castillo. Es un lugar, un ámbito excelente para tener este tipo de charlas. Perfecto. Bueno, pues aquí vamos a dar por finalizada esta charla entre dos amigos que podríamos estar días, ya no digo horas, días, porque es mucho lo que Carlos Alberto Ayuso sabe y es mucho también lo que él ya lleva años y años divulgando, difundiendo, pero lo vamos a dejar aquí. Repito, una vez más, vais a tener en la descripción de este vídeo, recordad que creo que como funciona hoy YouTube, creo que tenéis que pulsar aquello que pone mostrar más en la descripción del vídeo y ahí os dejaré el enlace a su canal, también a su Facebook y os dejaré también un enlace pues al podcast que ya llevamos un tiempo haciendo con un grupo de amigos, que lo que tratamos es básicamente de pasarlo bien entre nosotros, esto es muy importante, y en la medida de nuestras posibilidades, pues ofrecer también una información que nos sirva a todos. Así que en este castillo, y quien no sepa de qué va, pues entrar al podcast y ya lo veréis, que ya nos pudimos encontrar con Carlos Alberto, que estuvimos hablando de un tema muy interesante, que eran aquellos famosos planes secretos del Pentágono que salieron en el New York Times, etcétera, etcétera, hace poco tiempo, ¿no? Así que nada más. Os quiero dar las gracias, antes de despedir a mi buen amigo, por vuestra atención y deciros que, no sé, supongo en el tiempo de un par de semanas, o una semana, o 3 semanas, o algo así, pues haremos una última entrevista de un tema que creo que os va a sorprender mucho también y que, como lo he considerado importante, pues lo vamos a incluir. Y bueno, pues ya nos iremos despidiendo tranquilamente. Y a ti, Carlos Alberto, pues de verdad decirte, ya lo sabes, que lo digo de verdad, pues que es una auténtica delicia, es un placer poder hablar contigo, poder reflexionar contigo, sabiendo que eres una persona que huye de los dogmas y que eres un auténtico buscador. No cabe duda que eres un estudioso y un investigador de los de más alto nivel, pero sobre todo eres un buscador y eso no tiene precio para los que podemos hablar contigo y compartir un poco tus conocimientos y tus inquietudes. Así que muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, Miguel. Como reitero, es un placer ponerme a charlar contigo, sea en este ámbito o en el castillo, donde sea. Realmente lo disfruto mucho. Y reitero, ojalá que estas charlas sirvan más que nada para que la gente que está viendo este video o escuchando el podcast empiece a abrir su mente, empiece a ver un poquito más allá del mundo que nos rodea. Eso nos va a servir a todos, es algo muy positivo que nos sirve a todos.